Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que sinceramente a mí me tiene con la adrenalina por las nubes. ¿Están listos para un poco de chisme jugoso del bueno? Porque hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar el misterio de las cartas secretas. Sí, escucharon bien, cartas secretas, supuestamente escritas por Kerem a Hande. Prepárense para un viaje emocionante, un viaje al corazón de ese romance que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, un amor que, aunque ya no esté activo en la vida real, sigue siendo una fuente inagotable de misterio, fascinación y un poco de nostalgia. Vamos a desentrañar rumores, a analizar pistas, a sumergirnos en el posible contenido de esas cartas. ¡Ay! La sola idea me provoca escalofríos de la emoción. Es como volver a revivir una telenovela, pero esta vez con el toque de misterio que tanto nos gusta. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de amor, secretos y especulaciones, les hago mi pequeña petición. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayudan muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo como este, porque, créanme, vienen cosas muy jugosas. Y por supuesto, dejen sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué opinan, y me encanta que formemos esta comunidad de amantes de las telenovelas y los chismes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle duro a este chisme. Prepárense para la inmersión. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para aquellos que quizás sean nuevos en este universo apasionante de las telenovelas turcas, o para aquellos que ya olvidaron los detalles, es como un cuento de hadas moderno, pero con un toque de drama. Se conocieron en el set de Love is in the Air en Calcapm, una serie que nos conquistó a todos con su encanto, su historia, su química arrolladora y, por supuesto, sus hermosos protagonistas. Para los que no recuerdan, esta serie nos enganchó con la historia de Eda, una joven estudiante que ve truncados sus sueños por un corte de beca, y Serkan, un exitoso arquitecto que por azares del destino, le propone un acuerdo, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Y claro, como suele pasar en estos casos, la magia de la pantalla se trasladó a la vida real. Los rumores comenzaron a volar como polillas a la luz. Las fotos juntos se multiplicaron y vaya fotos. Eventos, cenas románticas, miradas cómplices, todo alimentaba las esperanzas y la ilusión de los fanáticos, que soñaban con ver a sus ídolos convertidos en una pareja real. Y finalmente llegó la confirmación que todos esperábamos: Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. El amor de la ficción se había convertido en realidad. Una historia de cuento de hadas que cobraba vida. Su relación fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Sus apariciones públicas, las entrevistas conjuntas, sus declaraciones de amor, todo era miel sobre hojuelas. Las miradas cómplices en las alfombras rojas, los románticos mensajes en redes sociales, los viajes exóticos, todo alimentaba la ilusión de los fans, que soñaban con un futuro juntos. Y es que se veían tan enamorados. La química que irradiaban era innegable y la forma en que se miraban, hay que decir. Era como si el amor emanara de ellos, como si fueran la encarnación de la felicidad. Pero como en toda historia de amor, incluso en las más hermosas y perfectas, hubo altibajos, momentos de felicidad, pero también de tristeza. El amor, a veces, es como una montaña rusa, lleno de subidas, bajadas, curvas y giros inesperados. Y es aquí donde entran en juego las famosas, misteriosas, cartas secretas. ¿Qué eran exactamente esas cartas? ¿De dónde salieron? ¿Quién las filtró? ¿Qué decían en su interior? Estas preguntas han sido las que nos han mantenido intrigados y fascinados durante mucho tiempo. El misterio de las cartas secretas se convirtió en un tema recurrente entre los fanáticos, un enigma que alimentaba la curiosidad y la imaginación. Lo que se sabe, o mejor dicho, lo que se rumorea, porque, seamos sinceros, la información oficial es escasa, es que Kerem, en su afán de expresar sus sentimientos a Hande, de plasmar en palabras la intensidad de su amor, le escribió cartas. Cartas llenas de amor, pasión, romanticismo, promesas y quizás también de secretos. Cartas que supuestamente revelaban el lado más íntimo y profundo del actor turco, un lado que solo Hande conocía. Ahora bien,
¿Qué podrían haber dicho esas cartas? Es el momento de usar nuestra imaginación. Vamos a soñar un poco. Imaginemos juntos. Podrían haber empezado con un simple y a la vez profundo, mi amada Ande. Un comienzo que anticipa la cascada de palabras que vendrán a continuación. Luego seguirían los cumplidos, los piropos, las declaraciones. Kerem, conocido por su encanto, su elocuencia, su mirada penetrante, seguramente habría expresado su admiración por la belleza, el talento y la personalidad de Ande. Habría hablado de sus ojos, de su sonrisa, de la forma en que iluminaba sus días. Quizás habría recordado el primer encuentro en el set de Love is in the Air, la chispa instantánea que sintió al verla, la conexión inexplicable que los unió desde el primer momento. Podría haber descrito la emoción de compartir el set, de construir juntos esa historia de amor que conquistó al mundo. ¡Qué romántico! No descartemos que en esas cartas, Kerem haya compartido sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Es probable que haya expresado su deseo de construir un futuro con Ande, de viajar juntos, de explorar el mundo, de formar una familia. Imagínense las promesas. Quizás en un tono más íntimo y romántico, habría descrito el color de sus ojos, el perfume de su piel, la suavidad de su cabello, la melodía de su voz. ¡Ah, qué romántico sería! Pero, ojo, que la cosa no se queda ahí. También es posible que las cartas hayan reflejado los momentos de crisis, de dificultades, de desacuerdos que atravesó la pareja. Porque, como dijimos antes, el amor no siempre es un camino de rosas. Tal vez Kerem haya intentado calmar las tormentas, suavizar los roces, apaciguar los conflictos. Tal vez haya expresado su arrepentimiento por posibles errores, por palabras o acciones que pudieron haber herido a Ande. Tal vez haya prometido ser mejor, esforzarse más, amar con más intensidad, ser más comprensivo, más paciente, más. Kerem. Y por supuesto, no podemos descartar que en esas cartas haya habido secretos, anécdotas íntimas, detalles que solo ellos dos conocían. Cosas que solo ellos dos sabían, que habían compartido en momentos de intimidad, risas, confidencias, y que formaban parte de su historia, de su conexión única. Detalles que obviamente nunca sabremos con certeza, pero que nos dan una idea de la profundidad de su relación, de la intimidad que compartían, de la fuerza de su vínculo. La verdad es que la sola idea de estas cartas secretas nos permite soñar, nos permite volar con la imaginación. Nos permite imaginar un amor intenso, apasionado, lleno de matices, de emociones, de experiencias. Nos permite creer en el poder del amor, en la fuerza de la conexión humana, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, los sueños, las alegrías, las tristezas. Nos hace, en definitiva, creer en los finales felices, aunque en este caso, el final no haya sido del todo feliz. Pero, ¿qué pasó con esas cartas? ¿Por qué salieron a la luz? ¿Quién las filtró? ¿Con qué intención? Estas son preguntas que lamentablemente no tienen respuesta. Los detalles sobre su origen, sobre su contenido, son escasos y, en su mayoría, alimentados por rumores, especulaciones y mucha imaginación. Algunos medios de comunicación, algunos sitios de chismes, algunas cuentas de fans en redes sociales se hicieron eco de la noticia en su momento, pero la información siempre fue fragmentada, poco fiable, incompleta. No hay pruebas concretas, no hay imágenes de las cartas, no hay testimonios que confirmen la existencia de las cartas, más allá de los rumores y las especulaciones. Todo se basa en interpretaciones de las redes sociales, en el análisis de las fotos, en la personalidad de ambos actores. Sin embargo, el misterio persiste. La idea de que Kerem haya escrito cartas de amor a Ande independientemente de si existieron o no, es algo que nos sigue fascinando. Nos permite revivir la magia de su relación, recordar los momentos felices que compartieron, y soñar con un posible reencuentro con un final diferente. Nos permite, en definitiva, seguir creyendo en el amor, aunque el amor, a veces, nos decepcione. Ahora bien, independientemente de la veracidad de las cartas, lo cierto es que la historia de Kerem y Ande nos dejó una lección. Nos enseñó que el amor, aunque a veces termine, aunque a veces duela, puede ser una experiencia hermosa y transformadora. Nos demostró que la química en pantalla, esa magia que vemos en la ficción, puede trascender a la vida real, y que el amor puede ser una fuente inagotable de inspiración, alegría y, también, de tristeza. Aunque su relación haya llegado a su fin, el recuerdo de Kerem y Ande perdura.
Siguen siendo una de las parejas más queridas de la televisión turca y su historia sigue siendo motivo de conversación y admiración. Son un ejemplo de cómo la ficción puede convertirse en realidad, de cómo dos personas pueden encontrar el amor en el set de grabación, y de cómo ese amor puede cautivar al mundo. Y aunque nunca sepamos con certeza qué decían esas cartas secretas, podemos estar seguros de que el amor que se profesaron, el amor que compartí Erón, fue real, fue intenso, fue auténtico. Fue un amor que nos hizo soñar, un amor que nos hizo creer en la magia de las relaciones, un amor que, aunque haya terminado, nos dejó un recuerdo imborrable. La verdad es que todo esto es muy fascinante, ¿verdad? Imaginar esas cartas, pensar en los secretos que podrían haber contenido, en las palabras que Kerem le habría escrito a Hande, me da un poco de escalofríos. Me encanta. Es como un pequeño misterio, un enigma que sigue vivo, que nos invita a la reflexión, a la imaginación, a la emoción. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente existieron esas cartas? ¿Qué creen que decían? ¿Qué secretos podrían haber guardado? ¿Qué piensan de la relación de Kerem y Hande? Me encantaría leer sus teorías, sus especulaciones, sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus ideas, sus emociones. Quiero saber todo. En resumen, en este vídeo hemos explorado la apasionante, misteriosa y emotiva historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, centrándonos en el misterio de las supuestas cartas secretas. Hemos imaginado el posible contenido de estas cartas, hemos analizado los rumores y especulaciones que las rodean, y hemos reflexionado sobre el impacto de su relación en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestra forma de ver el amor. Hemos visto lo que pudo haber sido, lo que imaginamos que fue, y hemos encontrado en el recuerdo de su amor una chispa, una emoción, una nostalgia que nos recuerda lo hermoso, lo complicado, y a veces, lo efímero que es el amor. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que se hayan divertido tanto como yo me divertí. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les entretuvo, si les hizo pensar. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, como ustedes, aman las telenovelas turcas y los chismes. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Se vienen cosas muy interesantes. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y hasta la próxima con más chismes y más emociones.